buenos días. Bueno, vamos a completar hoy el tratamiento del módulo 9 y vamos a comenzar con el desarrollo del módulo 10 del programa. Les recuerdo que el día viernes entre las 9:45 y las 11:15 vamos a tener también una clase por Zoom vinculada con el programa de la materia. Eh, Uno de los aspectos que va a estar incorporado en el texto de la Constitución y que está vinculado con el tema de los derechos económicos, sociales y culturales es el tema de la educación en general y en particular la educación universitaria. Esto se va a incorporar dentro del artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, en la cual el constituyente va en primer lugar a hacer una distribución de competencias, ya que recuerden ustedes cuando se ven la distribución de competencias, es decir, competencias propias de la nación, propias de las provincias y compartidas, el tema de la educación es una actividad compartida. Es decir, es compartida tanto por el Estado provincial y dentro, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, entre el Estado provincial y el Estado municipal, y a su vez con la nación. Por lo cual ese inciso, que como ustedes saben es el artículo que habla de las competencias del Congreso de la Nación, establece que la legislación de base en materia de educación van a ser dictadas por el Estado Nacional. Eh, en ese contexto, digamos, hay una distribución en la cual la legislación de base educativa es competencia de la nación y la legislación particular en materia de educación es de las provincias y eventualmente, ya sea porque hay provincias con municipalidades autónomas o, como en el caso particular de la provincia de Buenos Aires, porque la ley de municipalidades lo habilita, también dentro de las provincias hay una distribución de competencias entre la provincia y los municipios, como es el caso particular del Partido General Porredón, por ejemplo, donde hay escuelas que dependen del municipio. Ahora bien, además de eso, la Constitución, al margen de la Constitución de 1949, que luego fue derogada, incorpora el tema de la autonomía universitaria. Es decir, la autonomía universitaria estaba reconocida en la Constitución de 1949, pero esa Constitución fue derogada por un decreto del gobierno de facto en 1956 y como consecuencia de ello el tema de la autonomía había desaparecido, digamos, del orden constitucional vigente y es incorporado de un modo definitivo a la Constitución actual en 1994, justamente en el artículo 75, inciso 19. El concepto de autonomía es un concepto que tenía una larga historia, digamos, en el sentido de que representa la capacidad de las universidades a regular por sí su funcionamiento interno y regular también por sí las distintas instancias propias de la toma de resoluciones o eventualmente de los mecanismos de impugnación adoptados en
relación con las resoluciones adoptadas por una unidad académica en particular. Es decir, todo el tema de la organización, es decir, que está representada con el dictado del estatuto de las universidades, ese estatuto regula las autoridades, la elección de autoridades, la constitución de facultades, etcétera, etcétera, etcétera. Sin perjuicio de ello, por supuesto que existe una ley de base, por lo que antes expliqué, vinculada con la educación superior. Es decir, la ley de educación superior es la ley 24.521, fija las reglas generales en materia de derechos y obligaciones por parte de las universidades, pero a la vez esas universidades pueden darse su propia forma de participación y de intervención y de regulación interna, respetando esas reglas básicas en materia de legislación dictada por el Congreso de la Nación. En ese contexto, evidentemente hubo un conflicto que se sostuvo entre el dictado de la referida ley en la década del 90, 1995, cuando se sanciona la ley de educación superior, hasta el 2010. El inciso 19 del artículo 75 habla de, en relación a la universidad, refiere, además de la autonomía como tal, el principio, digamos, de gratuidad y equidad. Esta relación entre gratuidad y equidad tenía dos tipos de interpretaciones. En general, la doctrina constitucional post-reforma, siguiendo un poco la tesis también liberal, que fue la que primaba en ese momento y que de algún modo inspiró la ley de educación superior, cuya reforma es un tema pendiente en realidad para ubicar a las universidades dentro de un proyecto, digamos, más participativo y más solidario socialmente. Pero bueno. Bueno, entonces, bueno, entonces, el concepto de gratuidad, la relación entre gratuidad y equidad en la universidad pública era fundamentalmente interpretado en la década del 90 en el sentido de que eran conceptos que sobre todo se vinculaban con relación al arancelamiento, es decir, que si bien la enseñanza era gratuita, establecía que por equidad podía arancelarse, es decir, que los sectores que estaban en condiciones económicas, aún yendo a la universidad pública, de pagar una matrícula o de arancelar, pagar el arancelamiento de determinados servicios en la universidad, siempre centrado en el tema de la universidad pública, porque sabemos que la universidad privada es de por sí arancelada, ¿no? Es decir, el conflicto se dio en el marco de la universidad pública, de cómo se vinculaban gratuidad y equidad. Y una parte de la doctrina, sobre todo de inspiración liberal, como fue el caso del comentario a la Constitución de Dromi, por ejemplo, era que por equidad la universidad podía arancelarse, la universidad pública podía arancelarse. El segundo criterio era un criterio de complementariedad entre gratuidad y equidad,
y en el sentido de establecer por equidad reglas complementarias a la gratuidad si ésta no resultaba suficiente para sostener la continuidad del alumno, de la alumna en el ámbito universitario, que es de alguna manera el criterio que actualmente ha imperado o impera, que es que por equidad, además de existir la gratuidad, bueno, existe el comedor universitario, existen becas de estudio o para compra de material, ¿eh? Y por ejemplo, una cuestión de lucha que hasta hoy se encuentra pendiente en nuestro ámbito, el boleto estudiantil universitario, por ejemplo. Todas esas acciones se corresponden con este segundo criterio de interpretación. La gratuidad no basta, no resulta suficiente para, para mantener al alumno dentro del ámbito de la formación universitaria, y por lo tanto esto hay que complementarlo con otras medidas que por equidad corresponde dictar a fin de asegurar la continuidad del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario. Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación inicialmente convalidó el primer criterio, es decir, que las universidades públicas por equidad podían arancelar determinadas actividades. Y este arancelamiento, sobre todo, en el caso particular de la Universidad de Mar del Plata, no se puso de manifiesto este conflicto, porque la universidad impugnó la constitucionalidad de la Ley de Enseñanza Superior, entre otros aspectos, en esta cuestión vinculada con el arancelamiento o la posibilidad del arancelamiento, obtuvo una medida cautelar desde el punto de vista judicial, y esto no la obligó a adaptar su estatuto a la nueva ley de educación superior. Es decir, la situación de la Universidad Pública de Mar del Plata fue de algún modo excepcional. Pero la ley de 1995 obligaba a las universidades a adoptar su estatuto a los términos de la ley de educación superior, y en general varias universidades insistían en su estatuto de que la enseñanza de grado era gratuita. Entonces esto generaba la apelación del Ministerio de Educación, y finalmente estos casos llegaron al conocimiento de la Corte Suprema, y la Corte Suprema avaló ese punto de vista. Avaló ese punto de vista sosteniendo de que por equidad podía eventualmente arancelarse determinadas actividades en la universidad pública, es decir, que no se podía eliminar la gratuidad, pero se podía establecer el arancelamiento en algunos aspectos. Y sobre todo esto se sostuvo, además, con otro criterio que vimos cuando analizamos al comienzo de este proceso del módulo 9, el concepto de progresividad, es decir, el criterio de la Corte fue un criterio regresivo en el sentido de sostener que los recursos disponibles por el Estado limitaban las posibilidades de abarcar las necesidades de las instituciones universitarias, y que eventualmente, si no existían esos recursos, la alternativa era arancelar determinadas actividades para luego, con esto, incorporarlas, digamos, incorporar recursos a la universidad pública para su autofinanciamiento. Esto fue modificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2010, es decir, que en 2010 recién la Corte modificó este criterio, y por lo tanto el conflicto entre gratuidad y equidad se resolvió de modo diferente, si bien no recurriendo a la reinterpretación del principio de progresividad, sino dando mayor peso
al concepto de autonomía de las universidades públicas, en el sentido de que era propio del ejercicio de sus atribuciones autónomas por parte de las universidades el determinar si la enseñanza de grado era gratuita o no. Y por lo tanto, a partir del 2010, este conflicto, digamos, se diluyó y los estatutos de las universidades fijan este principio básico de que la formación de grado es una formación gratuita. Y hay que decir que también hay todo un movimiento destinado a que al menos la formación de posgrado de los propios de los docentes y de los estudiantes de la universidad adquieran determinadas ayudas, ¿no? Para el desarrollo de esas actividades, o puedan, en el caso de actividades de posgrado organizadas por la propia universidad, el hecho de poder participar de un modo gratuito, sin pagar el arancel. Es decir, que esto también es otra cuestión que está en el debate, pero lo que sí se ha sellado de un modo definitivo es que la formación de grado es una formación gratuita, y así lo ha consolidado la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del 2010. Pero esta es una tensión que ha existido, y la universidad que aplicó el arancelamiento más fuertemente fue la Universidad Nacional de Córdoba, y que justamente no hace tantos años terminó eliminando, digamos, toda forma de arancelamiento dentro del sistema universitario público de la provincia de Córdoba. Pero evidentemente el tema del arancelamiento fue un tema de debate, de discusión y de tensión interpretativa, ¿no? Doctrinaria y jurisprudencial, aunque ahora claramente ha predominado, digamos, el concepto de que la gratuidad abarca la enseñanza de grado sin lugar a dudas, siguiendo la tradición de nuestro sistema universitario nacional. Bueno, vamos a entrar ahora a analizar el módulo 10 del programa. El módulo 10 tiene que ver con el concepto de los derechos de los llamados grupos vulnerables. Uno de los fenómenos que se va a producir desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, es decir, va a ser uno de los fenómenos propios del sistema de derechos humanos, es que en una segunda etapa de evolución del orden normativo internacional, se pasa del orden normativo general al orden normativo particular. Es decir, dispositivos como lo fueron originariamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos Humanos, partiendo luego por otros institutos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o la Convención Americana de Derechos Humanos, hablan de los derechos humanos de toda persona. Es decir, no formulan distinción de ninguna naturaleza. Toda persona, por su condición de tal, es titular de derechos, y en ese marco es titular de la totalidad de los derechos que esas convenciones enumeran, que a su vez, cosa que se explicó inicialmente en las primeras clases, además esos instrumentos iniciales, Declaración Universal, Declaración Americana de Derechos Humanos del año 1948, ambas, incorporan derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles en un solo instrumento jurídico,
que luego en el contexto de la Guerra Fría se separan, digamos, ¿no? Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son aprobados en 1966. Pero igualmente esos instrumentos sostienen el derecho de toda persona. Si ustedes, dando una rápida lectura a esos instrumentos, van a advertir esta característica fundamental. ¿Qué va a suceder? La práctica internacional, y esto lo podemos también incorporar en las prácticas nacionales de los países, entre ellos la Argentina, es que existen determinados sectores que, a pesar de este reconocimiento, el orden normativo o la práctica social los ha excluido. A veces de un modo casi absoluto o de un modo relativo, pero que están excluidos. A pesar de que no es ni la definición ni el contenido de los instrumentos de derechos humanos de carácter general. ¿Esto qué generó como fenómeno? La necesidad de dictar tratados internacionales de derechos humanos que abarcan situaciones particulares, reafirmando de alguna manera los conceptos y los contenidos de esos tratados de carácter general. Entonces nosotros vamos a tener, por ejemplo, entre los primeros tratados que se desarrollan en ese contexto, la Convención de Naciones Unidas para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, por ejemplo, que justamente, bueno, va a hablar del tema de la discriminación contra la mujer, es decir, contra lo que se considera un grupo vulnerable. ¿Por qué? Porque como la propia convención lo marca, no solamente estamos hablando de discriminación legal, estamos también hablando de discriminación social. Entonces, este aspecto es un aspecto central dentro de esos nuevos tratados. Y así podemos establecer una diversidad de tratados que hoy han proliferado muy fuertemente. La Convención de Naciones Unidas sobre Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores, la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, por ejemplo, son algunas de las disposiciones que existen en el sistema internacional de protección, que abarcan cuestiones particulares. ¿Por qué la abarcan? Porque se trata de grupos vulnerables que ya sea la legislación o la práctica social desprotege o desconoce sus derechos. Nosotros tenemos claramente una situación que ahora se ha ido superando con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que justamente la doctrina civilista ha caracterizado como constitucionalización del derecho civil, porque justamente uno de los grandes problemas que planteaba el derecho, por ejemplo, nuestro derecho civil clásico, es que la persona menor de 21 años originariamente y luego menor de 18 años estaba sujeta, salvo situaciones de excepción, al régimen de la patria potestad, es decir, a la representación y a la decisión de los padres, salvo situaciones que tenían que ver con la posibilidad de contraer matrimonio, que los propios padres le otorgaran, digamos, el derecho a obrar por sí, o en algunos ámbitos con determinadas restricciones en materia laboral, la posibilidad del trabajo, del ahorro forzoso, por ejemplo, que fue de alguna manera la creación de lo que se conoció como la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, es decir, fue una institución por la cual una parte del ingreso
de la persona menor que trabajaba debía ser incorporado en una cuenta de ahorro de esa persona, por ejemplo. Pero en general estaba sujeto a la patria potestad y por lo tanto no tenía autonomía propia para la toma de decisiones. Bueno, esta es una ruptura que fuertemente genera la Convención de Derechos del Niño y que luego la legislación argentina, lentamente, porque hay que decir que no fue una reacción inmediata, lentamente y de un modo trabajoso fue incluyendo, lentamente. Pero una de las cuestiones básicas es que el famoso derecho a ser oído de todo niño, niña o adolescente en toda cuestión donde se resuelva su propia intereses propios. Entonces, una clásica que era dentro de nuestro régimen jurídico si se trataba de hijos menores de edad, en general el régimen de visitas era resuelto por la voluntad de los padres, del juez o del asesor de menores. Pero nunca se escuchaba la voz de esos niños, niñas o adolescentes para conocer su opinión respecto a con quién querían convivir y por qué. Bueno, esto de por sí, bueno, muestra cómo toda una serie de derechos, el derecho a ser oído, el derecho de tener garantías procesales y el derecho a que ustedes lo ven al analizar la Convención de Derechos del Niño, lo ven con toda claridad, derecho a opinar libremente, a tener una religión, a asociarse, bueno, toda una serie de atribuciones propias y de esos niños que su ejercicio está limitado a las condiciones de madurez de esos niños, pero que le está reconocido. Niños, niñas y adolescentes tienen esos derechos reconocidos por la Convención. Bueno, esto representó, vuelvo a insistir, situaciones en las cuales, por ejemplo, la propia legislación negaba derechos. Es decir, había una discriminación legislativa y una discriminación social también, porque evidentemente, esto siempre se ha dicho, pero es una verdad manifiesta, los niños, las niñas, los adolescentes no votan y por lo tanto, en general, ahora lo hacen los adolescentes desde los 16 años, pero en un régimen que podríamos calificar de excepcional, pero la regla general de obligatoriedad se aplica a partir de los 18 años. Entonces, hasta los 18 años que cumple la mayoría de edad, es decir, no es un sector políticamente activo que pueda justificar acciones de gobierno concretas. Entonces eso en general ha producido un segundo efecto que también se materializa en otras situaciones de vulnerabilidad, que es que definitivamente no reciben un tratamiento adecuado por parte del legislador o por parte de las acciones de la acción política. Bueno, todo esto ha ido generando esa evolución del derecho internacional que luego ha impactado en el derecho nacional, ¿no? Pero piensen ustedes que la Convención de Derechos del Niño es ratificada por la Argentina en 1990 y recién la ley de protección integral de los derechos del niño es la ley 26.061, es decir, es bastante posterior a ese proceso, ¿no? A ese periodo. Entonces imagínense todo el proceso que sucedió en la Argentina vinculado con la aplicación de los derechos reconocidos en la Convención hasta que se incorporan de una manera definitiva en la propia legislación interna. Entonces durante mucho tiempo hubo que recurrir a la propia Convención para procurar hacer efectivo determinados derechos. Y lo mismo puede aplicarse hoy por hoy al sistema civil y comercial vigente, es decir, cuántos años han pasado desde el momento de 1990 en que se ratificó esa convención hasta que el legislador adaptó el orden civil a esas nuevas disposiciones. Muchísimo tiempo. Entonces eso es un ejemplo claro de cómo esas transiciones
han sido transiciones traumáticas, han sido transiciones difíciles. Pero eh, la reforma de 1994, por otro lado, va a tener una novedad que hasta ese momento era impensada dentro del régimen constitucional liberal. Era el reconocimiento de la existencia de grupos vulnerables. Como ustedes saben, y lo hemos visto al analizar el principio de igualdad ante la ley, ese principio establecía como regla general que todas las personas tienen derecho a ser tratados del mismo modo por el orden normativo y que en definitiva todos eran titulares de derechos. Todas las personas son titulares de derechos. La realidad muestra que esos derechos pueden ser ejercidos por algunos, pero hay otros que están excluidos total y absolutamente de su ejercicio o en forma parcial para poder llevar adelante la efectividad de ese derecho. Entonces, ¿qué va a decir nuestra Constitución? Artículo 75, inciso 23, va a reconocer la existencia de grupos vulnerables, es decir, un grupo que en realidad es titular de derechos, pero que no tiene la posibilidad de ejercerlos efectivamente, por cuestiones legales o por cuestiones sociales, o por prácticas sociales, prácticas institucionales. Y ahí se nombran 4 categorías que son las mujeres, los niños, las personas mayores, digamos, y los discapacitados. Esas son las 4 categorías, que no son las únicas categorías posibles, sino las que la Constitución enumera. Pero evidentemente esa enumeración no es taxativa, es enumerativa en la Constitución. Pero adquiere una gran trascendencia porque justamente frente a la protección efectiva del orden constitucional y de los derechos por ella consagrados, la propia Constitución reconoce que hay un sector que recibe menos de lo debido y que es un grupo vulnerable. Y como consecuencia de ello, va a incorporar en ese inciso, que también está en el artículo 75, inciso 19 de la Constitución, en el ámbito educativo, de la igualdad de trato y de oportunidades. Es decir, lo que se conoce con el concepto de igualdad material. Es decir, que quiere decir que sí, todos tienen derecho a ir a la escuela, pero algunos, para poder ir a la escuela, además el Estado debe realizar otras acciones que aseguren esa posibilidad, que lo vimos en el caso de las universidades públicas, bueno, becas de estudio, becas vinculadas con la compra de material o eventualmente la posibilidad de contar con un comedor universitario y de comer a un precio más accesible que en el ámbito puramente comercial. Bueno, todo eso está marcando ese nuevo concepto de igualdad de trato y de oportunidades, porque hay personas que no están en las mismas condiciones y por lo tanto, para tener las mismas oportunidades que otras, deben recibir otros beneficios que los coloquen en esa condición de igualdad. Y esos grupos son los grupos vulnerables. El sistema internacional de derechos humanos marca prioritariamente al sector de los llamados pobres o indigentes, al sector vulnerable más importante. Es decir, que el factor de vulnerabilidad prioritario y principal, y lo podemos aplicar a nuestra propia situación social local, es la pobreza y la indigencia. Porque en general las consecuencias de la pobreza y de la indigencia son la exclusión social y con ello la exclusión en el goce efectivo de los derechos consagrados en la Constitución. Entonces, es importante la reforma en ese sentido, porque no solamente implica el reconocimiento de determinados grupos vulnerables, desaventajados, sino la necesidad de que el Estado adopte
lo que el propio artículo 75, inciso 23, denomina acciones positivas. Las acciones positivas significan tomar determinadas medidas que en general se contraponen principalmente a lo que llamamos discriminación social, es decir, a conductas sociales, institucionales, que desfavorecen a determinados grupos sobre otros, pero donde también juegan otras cuestiones estructurales, como es el tema de la pobreza o como es el tema de la indigencia. Cuando hablamos de los derechos políticos, en la última parte del artículo 37 constitucionaliza una de las formas, acciones positivas que se adoptaron en el ámbito político aún previo a la reforma de 1994. Porque también hay que señalar que muchos de estos cambios o muchas de estas coberturas que se van dando a estos sectores vulnerables son consecuencia de largas luchas sociales. Es decir, que no son simplemente gracias otorgadas por el poder político. En general son la consecuencia de una lucha social que coloca en la agenda pública el tema de la ciudadanía y de la igualdad de derechos. Entonces, en nuestro caso, la ley de matrimonio igualitario, la ley de género, por ejemplo, bueno, son ejemplos claros de esto que estoy explicando, y el ámbito de la diversidad de vulnerabilidades a las que nos estamos refiriendo. En materia política fue lo que se denominó originariamente la ley de cupo femenino, que es la ley originaria, que vuelvo a insistir, es anterior a la reforma constitucional de 1994, establecía de que debía haber en cargos colectivos, en la lista de cargos colectivos, por ejemplo, diputados nacionales, una mujer cada 3 candidatos. Es decir, que como mínimo una mujer debía figurar tercera, debería figurar sexta, debería figurar novena, decimosegunda, decimoquinta, ¿no? Es decir, tenía que estar al menos entre 3 candidatos, uno debía ser mujer. Esta situación, a la vez, primero fue motivo de un fuerte control para su cumplimiento, es decir, que los partidos políticos no siempre se adhirieron de una manera mecánica, automática. Hubo que hacer controles y muchas veces esos controles verificaron que determinados partidos no cumplían estrictamente con el dispositivo legal, etcétera. Lo segundo es que la práctica institucional en general no avanzó hacia el mejoramiento más allá del tercio. Esto motivó que en el 2019 la ley se modificara y estableciera, aunque no se aplicó en la elección de ese año, el dispositivo, pero la ley actual establece el 50%. Es decir, que tiene que haber un hombre y una mujer en cada lista de carácter colectivo. Un hombre, una mujer. Un hombre, una mujer. Esto que refleja que en realidad la práctica social, por imperativo de la orden de la norma, se modificó, pero que no mejoró espontáneamente. Entonces, esto es un reflejo claro de las resistencias sociales que perduran. Es decir, que muchas veces el orden normativo debe imponer determinadas reglas o acciones positivas, pero esas normas impuestas se cumplen a rajatabla, pero de ninguna manera representan el mecanismo de equiparación de derechos que en definitiva la acción positiva procura. Entonces esto llevó a que en el 2019 esta ley se modificara y estableciera el 50%, aunque vuelvo a insistir, no se aplicó. ¿Por qué? Bueno, ¿qué era lo deseable? Que ese 50% llegara de alguna manera por la toma de conciencia de las fuerzas políticas. No fue así. Y a su vez, el hecho de que generalmente la mujer figurara en el tercero, en el sexto, en el noveno, en el
decimosegundo lugar, hace que en realidad, cuando uno analiza la composición de la Cámara de Diputados de la Nación, las mujeres llegan al 23%, más o menos. Es decir, están por debajo del 10%. ¿Por qué? Y bueno, porque si se eligen 8 candidatos, entran 6 hombres y 2 mujeres, por ejemplo, siguiendo esa progresión. Es decir, que tampoco es, y esto es una realidad verificable, que la mujer figuraba en el primer lugar, en el cuarto, y así. Entonces, bueno, se elegían 4, entraban 2 hombres, 2 mujeres. Eso es una cuestión que tiene que ver con la discriminación social. La Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que es el dispositivo que abarca más plenamente el tema de los derechos de la mujer y del acceso de los derechos de derechos de la mujer sin discriminación, evidentemente tiene como un acápite fundamental que el Estado no solamente debe evitar la discriminación legal, administrativa contra la mujer, sino que también debe evitar la discriminación social. Y este es uno de los problemas básicos. Ahora, el tema de reconocimiento de los derechos de la mujer es consecuencia de una larga historia, ¿no? Que en la Argentina, sobre todo, se debe a los movimientos sociales y movimientos políticos que se van a desarrollar a comienzos del siglo XX, y sobre todo a uno de los movimientos iniciales de recuperación de derechos a favor de la mujer, que son los movimientos sufragistas. La mujer estaba en general privada del ejercicio de los derechos políticos, no solamente en la Argentina, lo era en Inglaterra, en Estados Unidos, etc. Es decir, que la mujer estaba impedida de ejercer el derecho político al voto. Eso generó un primer gran movimiento en materia de recuperación de derechos, que partía de una filosofía que era la filosofía de la equiparación de derechos, es decir, equiparar los derechos de hombres y mujeres. El sufragismo va a responder a esa idea central de equiparación de derechos y va a centrarse, por supuesto, en la recuperación de los derechos políticos por parte de la mujer, que vuelvo a insistir, derechos políticos que en la década del 20 recién Inglaterra lo va a reconocer, y en nuestro caso después de la reforma constitucional de 1949, ¿no? Es decir, en la Argentina por una ley que va a reconocer los derechos al voto de la mujer, pero a su vez, por lo que expliqué antes, el derecho de participar políticamente para ser elegida, por ejemplo, eso va a representar todavía una lucha que va, vuelvo a insistir, a abarcar casi la otra mitad del siglo XX, es decir, porque en el caso particular de la Argentina de ese reconocimiento, recién en la década del 90 va a empezar a desarrollarse. Y esto es importante que ustedes lo tengan como perspectiva, en el sentido de que la adquisición de esos derechos son generalmente productos de actividades y de reclamos sociales muy intensos y permanentes y constantes, que se extienden en el tiempo, porque vuelvo a insistir, en materia de derechos políticos, es decir, la mujer, por ejemplo, tiene una historia de 100 años. Esta es la realidad. Por supuesto que se han sumado otras reivindicaciones de derechos, además de eso, pero para que ustedes tengan una perspectiva, en el 2019 se fija el 50 y el 50. El primer congreso feminista de la Argentina
se produce en 1910, para que ustedes tengan una proyección de lo que representa. Es decir, que muchas veces el derecho, como lo hemos explicado al inicio de este curso, es también es una construcción social. Y sin esa construcción social, esos derechos no estarían efectivamente reivindicados. Entonces, esos movimientos uno los puede apreciar en todos los aspectos, ¿no? Porque es igualmente extendible ahora a los derechos de las personas mayores, por ejemplo, o, o las personas con discapacidad. Es un fenómeno que son, por ejemplo, en estos casos mucho más recientes, dispositivos mucho más recientes, pero de fenómenos de exclusión social, sobre todo, muy manifiestos. Lo importante es que, además, en materia de los derechos de la mujer, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación no solamente establece el tema de la discriminación de la mujer en ámbitos que no son solamente los políticos, en el ámbito de la salud, el acceso a la salud, el tema que es uno de los temas que se ha reivindicado dentro del Comité de Derechos de la Mujer, es decir, determinados combate de determinados estereotipos en materia de salud, el acceso a lo que se llama la salud reproductiva y la planificación familiar, es decir, el acceso a mecanismos de control de natalidad voluntarios a los cuales la mujer tiene derecho a acceder porque es parte de su derecho de acceso a la salud y fundamentalmente un derecho a la salud que debe ser garantizado por el Estado. Pero eso también se advierte en otros ámbitos, ¿no? La no discriminación en materia laboral, es decir, es otro aspecto que tiene absoluta vigencia en la actualidad, ¿no es cierto? Es decir, si una mujer desea obtener un trabajo, no solamente le van a preguntar si es casada y tiene hijos, sino si piensa casarse en corto tiempo, etcétera. Es decir, que hay un estereotipo social que hace que si la persona, las funciones de cuidado, si la mujer está casada o tiene hijos, sobrecae sobre ella. Es decir, y esto forma parte de un estereotipo que lentamente se va superando ¿eh? desde el punto de vista social como consecuencia sobre todo del lugar que la mujer por sí misma ha ido incorporando socialmente, ¿no? Es decir, en nuestro caso lo vemos claramente en la presencia de la mujer en la formación universitaria, que hace 100 años era absolutamente nula. Y que va a ser recién en esas décadas iniciales del siglo XX que la mujer lentamente va a incorporarse a la enseñanza universitaria, digamos, como de un modo excepcional, ¿no? Y a pesar de eso, hoy por hoy siguen existiendo determinados estereotipos, que esto es otro de las preocupaciones constantes del Comité para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, por ejemplo, de estereotipos profesionales, ¿no? Y estos existen también a nivel universitario, y ni hablar en el ámbito del derecho. Es decir, si ustedes examinan la composición de los tribunales de familia, por ejemplo, van a advertir claramente que son prioritariamente mujeres las que ocupan cargos en los tribunales de familia, porque bueno, se entiende que la función de cuidado familiar está en manos de la mujer. Lo mismo sucede en los casos de muchas veces de las asesoría de incapaces, ¿no? Asesoría de niños, niñas y adolescentes, donde se coloca a la mujer en ese lugar en
cambio, si uno analiza la composición de los tribunales penales, predomina la presencia del hombre, ¿no? Porque se entiende que es el que está mejor capacitado para enfrentar la cuestión así, más violenta, más traumática que significa el derecho penal. Bueno, todos esos esquemas, como también lo vemos con claridad en la medida en que también la presencia de la mujer en lugares de mayor decisión también se ve menguada. Si uno analiza la composición de la Cámara Nacional de Casación Penal, va a advertir que mayoritariamente son hombres. Y esto también lo vemos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde tenemos sobre 5 integrantes una mujer. Entonces, además, otro criterio discriminatorio es que en la medida en que se va avanzando en el poder de decisión, en la autoridad, esto también se refleja en determinados roles discriminatorios en contra de la mujer. Bueno, todas estas cuestiones han ido cambiando, lentamente han ido cambiando, porque vuelvo a insistir, son procesos producto de largas luchas que se han ido plasmando en instrumentos internacionales, en modificaciones legislativas. Es decir, recién a mediados del siglo XX va a dictarse la primera ley de derechos civiles de la mujer, por ejemplo, en la Argentina. Es decir, que la mujer estaba absoluta y totalmente privada de derechos. Y ni hablar de la mujer casada, cosa que también su condición dentro de la administración patrimonial era desventajosa. Entonces todos esos aspectos son producto, digamos, de una evolución lenta que va incorporando los derechos de la mujer en el ámbito jurídico, pero también, y esto creo que es lo más difícil, en el ámbito social, lo que se llama combatir la discriminación social, que es donde todavía hay mucho por hacer y donde muchas veces la legislación tiene, a través de acciones positivas, fijar límites y recomposición de derechos un poco de un modo imperativo, ¿no? A través de la ley. Pero esto también se ha hecho extensivo, digamos, por ejemplo, en las administraciones colectivas, si bien está la ley de cupo en materia política, bueno, en las conducciones colectivas de distintos tipos de organizaciones, colegios profesionales, sindicatos, etcétera. No, si ustedes analizan la cantidad de mujeres secretarias generales del sindicato con respecto a hombres, se van a advertir que la presencia de la mujer es escasa. Es escasa. Entonces, esto está reflejando un proceso de discriminación que debe irse superando desde el punto de vista social, pero que también la legislación puede ayudar con acciones positivas a que se supere, a que esas discriminaciones que sufre la mujer se superen. Además de la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que tiene jerarquía constitucional, otro sector, digamos, vulnerable, reconocido por nuestra propia Constitución, el artículo 65 y 23, se trata de el caso de los niños, niñas y adolescentes. Como ya expliqué, nuestra legislación colocaba a los niños, niñas y adolescentes en una condición jurídica disminuida, claramente, y dependiente principalmente de sus padres o curadores o tutores, según los casos en que se pudieran presentar. La Convención de Derechos del Niño, que fue sancionada en 1989 por la Asamblea General de Naciones Unidas y ratificada por la Argentina en 1990, es decir, el año siguiente,
justamente lo que fija como principio general es que el niño, niña y adolescente son sujetos de derecho. Y como sujetos de derecho tienen la posibilidad de actuar por sí. Entonces la Convención de Derechos del Niño fija una serie de principios, algunos de los cuales se incorporaron inicialmente también en el orden legislativo, como es el principio general de que del interés superior del niño, que está establecido en la Convención. Es decir, que todo conflicto en la cual un niño, niña o adolescente sea parte, en principio debe procurarse una solución que privilegie los derechos de ese niño, niña o adolescente. Es decir, que por sobre los intereses de los adultos debe primar un criterio que haga prevalecer el interés de los niños, niñas y adolescentes. Esto evidentemente representa desde lo conceptual un cambio fundamental, porque el niño no solamente es sujeto de derechos, sino que además, como sujeto de derechos frente a un conflicto, deben esos derechos y esos intereses prevalecer sobre los intereses de los adultos que están en puja, que están confrontados. Como dije antes, pero mucho tiempo, durante décadas en la Argentina, aún después de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño y su incorporación al derecho interno argentino, a partir de 1990, el niño a regañadientes era incluido en esos conflictos y en muchos casos se admitía o se le reconocía el derecho a ser oído, pero no a resolver conforme su planteo o su punto de vista, o rechazando fundadamente las razones por las cuales no se aceptaba el criterio que el niño, niña, adolescente había explicado. Es decir, se lo escuchaba, pero después las cosas seguían como siempre. Entonces eso fue todo un trabajo muy arduo, a pesar de que los dispositivos de la Convención son bien claros. Interés superior del niño, derecho a ser oído en todo trámite judicial o administrativo, y adoptar medidas, es decir, a resolver conforme lo pedido y tomando en cuenta, por supuesto, el nivel de madurez del niño, ¿no? Es decir, que evidentemente eso siempre partiendo de la idea de que para la Convención niño es desde el nacimiento hasta los 18 años, ¿no? Entonces, evidentemente, a los 17 años, a los 15, a los 12, a los 8, bueno, hay distintos niveles de madurez. Y la Convención contempla esto. Pero el juzgador o el funcionario, en el caso de ámbitos administrativos, debe tomar en consideración y eventualmente, y bueno, si rechaza, acreditar de un modo razonable la ausencia de madurez suficiente para tomar una determinación, porque no se trata solamente de escucharlo, sino además de resolver en los términos de lo solicitado como una parte más dentro del conflicto y como titular de derechos. Entonces, esta es otra cuestión fundamental que está incluida en la Convención de Derechos del Niño. El derecho a ser oído es una de las cuestiones fundamentales. Otra cuestión que fue incorporada en la Convención de Derechos del Niño y que ha tenido repercusión, digamos, en el caso particular de la Argentina, digamos, una de las consecuencias traumáticas de la dictadura militar a partir de 1976 fue la, la sustracción de identidad, la sustitución de identidad. El derecho a la identidad aparece como un derecho propio de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la Convención de Derechos del Niño y fundamentalmente su incorporación a la Convención
se debió a la participación activa, en el caso de la Argentina de Abuelas de Plaza de Mayo, como parte de la sociedad civil, participando en los debates previos a la elaboración definitiva de la convención. Por lo tanto, el derecho a la identidad es un derecho que está reconocido por la Convención de los Derechos del Niño y tiene, bueno, en nuestro caso particular, una trascendencia institucional muy importante, porque vuelvo a insistir, la sustracción, el secuestro de niños, niñas y adolescentes, sobre todo niños y niñas, y la sustitución de su identidad fue una de las estrategias llevadas adelante por el terrorismo de Estado en la Argentina. Pero por otro lado, por ejemplo, ese derecho a la identidad está reconocido en la ley de adopción de la Argentina, en la medida en que el adoptado mayor de 18 años tiene derecho a averiguar su identidad sanguínea si eventualmente, por ejemplo, ha sido adoptado en forma plena. Es decir, que el derecho a la identidad es un derecho que se ha ido incorporando, pero también producto de luchas y de avances científicos también. Hay que destacar esto, de avances científicos que han permitido esa posibilidad de identificación, que en el caso particular de la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo fue lo que se conoce como índice de abuelidad. Es decir, que una cuestión que ya estaba, por supuesto, consolidada en el sistema científico es que a partir de la extracción sanguínea del presunto padre, presunta madre y del hijo y del presunto hijo se podía determinar claramente si lo era o no lo era. Pero frente a la ausencia de los padres, esto ya era más complicado, es decir, porque ya se trataba de una relación sanguínea indirecta, digamos, ¿no? Entre ascendientes y el niño y la niña. Y evidentemente esto generó lo que se conoció luego como índice de abuelidad, y que de algún modo se incorporó, un avance científico que se incorporó a la Argentina por la iniciativa y la búsqueda de abuelas, a través de científicos norteamericanos, que es lo que estaban desarrollando esta nueva tecnología de identificación, y que hoy por hoy indiscutiblemente tiene el 99% de certeza. Es decir, que es un avance científico que se ha consolidado para la determinación de identidad. Entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta, que la Convención de Derechos del Niño incorpora ese derecho y que nuestra propia legislación no solamente lo ha establecido, digamos, bueno, la búsqueda de esa identidad frente a situaciones delictivas o traumáticas, sino también en cuestiones legales. Es decir, que la búsqueda de la identidad sanguínea es un derecho. Y esto ha sido consagrado por la Convención de Derechos del Niño. Otra cuestión que la Convención de Derechos del Niño tiene incorporado es la eliminación de toda forma de explotación del niño. No solo habla de la explotación laboral, habla de la explotación sexual, que son dos situaciones que efectivamente tienen absoluta actualidad, evidentemente, absoluta actualidad, pero a su vez tiene un dispositivo general, la Convención, que elimina toda forma de explotación, aunque trate esta forma de explotación en particular, es decir, la explotación laboral, la explotación económica, la explotación sexual, pero que toda forma de explotación debe ser evitada, debe ser combatida por parte del Estado, en el caso de niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, también la Convención de los Derechos del Niño incorpora situaciones
particularmente vinculadas con los niños, niñas y adolescentes en infracción a la ley penal. La Convención establece la necesidad de fijar una edad de inimputabilidad, que por ejemplo es un tema que en la Argentina cada tanto aparece en la discusión de que la ley de cuál es el mínimo legal por el cual un niño, una niña o un adolescente son inimputables, no pueden ser sometidos a causa penal, aún cometiendo un delito deben ser sometidos a una cuestión asistencial. El sistema penal de menores parte de una filosofía muy diferente a la filosofía del penal de mayores, y esto es un poco la gran discusión. En el caso del derecho penal de mayores es, digamos, lo que podríamos llamar un sistema retributivo. Si bien está destinado a la resocialización de la persona, tiene una finalidad retributiva en el sentido de que conforme el delito cometido, el daño producido, etc., hay una sanción que guarda razonabilidad con la gravedad del delito cometido. En el caso de lo que se conoce como derecho penal de menores tradicionalmente, la filosofía es otra. Es una filosofía, digamos, que partió inicialmente desde el punto de vista asistencial. Esa fue la filosofía originaria de asistencia. Es las clásicas medidas asistenciales vinculadas con los niños huérfanos, por ejemplo, los niños expósitos, o vinculado con las medidas, digamos, de asistencia a niños en condiciones de inseguridad social, o de eventual situación de abandono o de explotación, para poner un ejemplo muy local, lo que fue tradicionalmente en Mar del Plata el asilo Unzué, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese sistema era un sistema, digamos, que partía de la idea del cuidado. Hoy la filosofía de la Convención es la filosofía de la protección integral. Es otro aspecto fundamental para tener en cuenta, que es la protección integral. Y cuando hablamos de menores hablamos de esa filosofía de protección integral. Entonces también en el ámbito penal lo vemos desde esa perspectiva, de la perspectiva de la protección integral. Y por lo tanto, si un niño de 12 años comete un delito, comete un ilícito, la reacción del Estado no es la reacción retributiva, es la acción de la protección integral de ese niño. Y sobre todo porque se apuesta, digamos, a la recuperación plena, a la resocialización, pero en términos no punitivos, sino en términos de protección social. Entonces los ámbitos filosóficos son muy diferentes y por lo tanto no son comparativos. Es decir, pretender aplicar las reglas de la justicia de adultos, la justicia de mayores, en forma mecánica o automática a cualquier autor de un ilícito, eso contraria, digamos, el principio básico de protección integral que justamente la Convención de Derechos del Niño fija como regla de carácter sustancial, de carácter fundamental. Y otra cuestión central de la Convención de Derechos del Niño es el rol central de la familia y el rol subsidiario del Estado. Es decir, en el sistema protectivo, ¿qué sucedía? El Estado reemplazaba a la familia, sustituía a la familia. Bueno, en el caso de la protección integral,
la familia sigue siendo el eje central para la protección de ese niño. Por lo tanto, el Estado lo que tiene es la obligación de generar las condiciones y las coberturas necesarias para que esa familia, como regla, cumpla su rol y no procurar su sustitución. Eso es una alternativa excepcional en la propia convención. Por supuesto que está admitida en determinadas situaciones en las cuales no sea posible esa protección o aún aplicable temporalmente mientras se trabaja con el grupo familiar con esa finalidad. Pero ese es la filosofía central de la convención. Y por lo tanto, en materia penal, por ejemplo, la propia convención fija la necesidad de una edad de inimputabilidad, ¿eh? Que nuestra legislación está ubicada, digamos, en los 16 años, eh, fija, digamos, la no aplicación de la prisión perpetua de delitos aún frente a situaciones de imputabilidad de la prisión perpetua, restricciones. En este sentido, hasta ha habido decisiones de los ámbitos, porque en un momento en la Argentina hubo toda una línea de mayores condenados entre 16 y 18 años a prisión perpetua que frente a las reclamaciones en el sistema internacional de protección fueron calificadas como contrarias a la Convención de Derechos del Niño. ¿Por qué? Porque lo que se procura es la protección, no la sanción retributiva. Y esto es una cuestión conceptual básica para entender las diferencias entre un sistema y otro. Por supuesto que en el caso particular, lo vimos hablar del derecho a la vida, la Argentina hizo una cláusula interpretativa del artículo primero donde dice que vida es niño desde la concepción hasta los 18 años y no desde el nacimiento, aunque, como vimos en el caso Fals del 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que las cláusulas interpretativas carecen de jerarquía constitucional y por lo tanto nuestra Constitución no tiene la protección de la vida de la concepción como regla. Bueno, para finalizar, por lo menos hoy, vamos a referirnos al tema de las poblaciones indígenas. El derecho a las poblaciones indígenas, si bien en el caso particular no hay todavía una convención en el sistema interamericano de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos, de las poblaciones indígenas, en este sentido sí hay una serie de declaraciones reconociendo estos derechos, porque hay una concepción, digamos, generalizada en los sistemas internacionales de protección de que las poblaciones indígenas constituyen un grupo vulnerable, indudablemente, y además un grupo vulnerable en el cual se da digamos, la doble vulnerabilidad, en su condición de pueblo indígena y en su condición de pobreza o indigencia, es decir, donde se cruzan estas dos formas de exclusión social, la pobreza, la indigencia y la condición de pueblo indígena. En ese sentido, nuestra Constitución reformada en 1994 va a establecer una serie de derechos de esos pueblos indígenas. En principio, estableciendo en el artículo 75, inciso 17, la preexistencia de los pueblos indígenas. Esta preexistencia étnica, tal cual la define, bueno, justamente lo que pretende es un reconocimiento a quienes fueron los ocupantes territoriales originarios. Si bien evidentemente este reconocimiento
de preexistencia étnica, es un reconocimiento que tiene que ver con una situación del pasado, eh, igualmente tiene un cierto peso hacia el futuro cuando se analiza el derecho a la propiedad comunitaria, que es otro de los derechos que están reconocidos en el artículo 75, 16 y 17. Ahora voy a explicar por qué. Además de ello, digamos, justamente el inciso 17 habla del derecho a la propiedad comunitaria, y ahí dice a la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan o de otras aptas para el desarrollo humano. Es decir, esta definición es una definición sumamente trascendente cuando se limita en qué consiste la propiedad comunitaria, cómo se la define y eventualmente esta cuestión de tradicionalmente ocupan u otras aptas para el desarrollo humano, porque una de las cuestiones también ha sido de que en muchas ocasiones una de las formas de diezmar y de controlar a esas poblaciones ha sido trasladándolas a regiones que no son aptas para el desarrollo humano o que no son aptas para el desarrollo de las costumbres, de los hábitos y de las formas de vida de esa comunidad. Por lo tanto, la definición adquiere una gran trascendencia y esa trascendencia ha sido puntualizada muy claramente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando habla de propiedad comunitaria. En primer lugar, porque propiedad comunitaria no es propiedad privada. Es decir, claramente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ubicado el derecho a la propiedad comunitaria dentro del concepto del artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos de uso y goce de la propiedad. No lo coloca dentro del concepto de propiedad privada, sino dentro del concepto de uso y goce de la propiedad. Esto va a tener una gran importancia porque se va a vincular con un segundo aspecto de cómo se adquiere esa propiedad. Ustedes saben perfectamente que la propiedad privada se adquiere por dos elementos fundamentales. Uno, la posesión. Dos, el título. En general, puede haber una forma que es generalmente posesión y título, o puede haber una segunda forma que es posesión, que por el transcurso del tiempo, posesión pacífica, que por el transcurso del tiempo da lugar al derecho del título. ¿Cómo se adquiere la propiedad comunitaria? De acuerdo a los conceptos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha analizado distintas situaciones, pero con órdenes normativos muy similares a los de la Argentina, con carácter previo, ¿no? Aunque hay situaciones que se han ahora abordado la situación particular del país. Pero hubo casos como el caso seguido contra el Paraguay, por ejemplo, que tiene un dispositivo constitucional similar al nuestro. ¿Qué dice la Corte Interamericana? Se adquiere esa propiedad conforme la tradición y la cosmovisión de esas comunidades. Es decir, la relación con la tierra es una relación que no tiene que ver efectivamente con la posesión, tiene que ver con la tradición cultural y la cosmovisión, con lo cual la Corte Interamericana ha reconocido la persistencia de esa relación entre la tierra y la comunidad, aún no estando efectivamente ocupada por esta, como consecuencia de su tradición y de su cosmovisión. Y en este aspecto adquiere esa primera definición
de la Constitución Nacional una trascendencia que me parece importante señalar, la preexistencia étnica. Es decir, justamente como ha habido preexistencia étnica, hay también una continuidad cultural, de cosmovisión y de relación propia de esa comunidad con la tierra. Hay que señalar que este es un aspecto sustancial que distingue la propiedad privada de la propiedad comunitaria. No son lo mismo, indudablemente. En la Argentina, cuando se presentó el anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, se subsumía la propiedad comunitaria a la posesión. Y esto generó una fuerte resistencia de las comunidades, una fuerte resistencia de las comunidades indígenas de la Argentina, que finalmente cuando el Congreso aprueba el Código Civil y Comercial actualmente vigente, excluye las consideraciones sobre la propiedad comunitaria y tiene un artículo que dice que eso va a ser regulado por una ley especial. ¿Cuál es la tensión? Justamente que hoy la propiedad privada no es la única propiedad constitucionalmente protegida. Y cuando ustedes ven los debates actuales, por ejemplo, simplemente aparece como una defensa absoluta de la propiedad privada como única forma de propiedad. Eso no es real. La Constitución tiene la propiedad privada y tiene la propiedad comunitaria. Y quien ha definido con toda precisión y con toda claridad los contenidos de esa diferencia ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero a su vez la propia Corte ha dicho que si las tierras que tradicionalmente ocupan no les pueden ser entregadas, el Estado tiene dos alternativas frente a eso. Esa alternativa es expropiar esas tierras para entregárselas a las comunidades o eventualmente entregarle otras aptas para el desarrollo humano. Con lo cual esa definición que contiene nuestra Constitución genera una obligación ineludible a cargo del Estado de reconocimiento de la tierra, ya sea a través del otorgamiento de las tierras que tradicionalmente ocupan, ya sea porque esas tierras, digamos, no están bajo dominio de ninguna persona particular o de ninguna empresa, y por lo tanto pueden ser entregadas por el Estado, son tierras fiscales, porque están ocupadas pero las puede expropiar conforme lo establece nuestra propia Constitución Nacional, o eventualmente entregar otras aptas para el desarrollo humano. Y cuando hablamos de desarrollo humano, hablamos también de las características de organización económica y de organización social de esas comunidades. Porque justamente la Constitución fija ese concepto, básicamente, en el sentido de que hablamos de propiedad comunitaria porque su administración, su distribución, la distribución de su producto, puede ser absolutamente y totalmente diferenciado de la propiedad privada. Es por esa razón, porque se la califica como propiedad comunitaria, es decir, de toda la comunidad indígena de la que se trate, que justamente nuestra Constitución establece una serie de límites, que son la posibilidad de no gravar y no embargar esas tierras. Es decir, que no se pueden embargar y por lo tanto no se pueden dar en garantía y no se pueden enajenar para evitar el fraude a la comunidad por alguno de sus integrantes. Esto ha generado algún tipo de discusión en la doctrina, en el sentido de que esto limitaría el acceso al crédito, etcétera, pero prevalece
prevalece fundamentalmente la idea protectiva en este sentido de la propiedad. Por otro lado, el artículo 75, 75 inciso 17 garantiza el derecho a contar con una personería jurídica, es decir, que el Estado debe reconocerle a esas comunidades personería jurídica, y por el otro lado le debe reconocer la educación bilingüe. Es decir, esta educación bilingüe tiene que estar, además, por la visión que tiene el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, debe tener las características de una formación intercultural. Es decir, que no se trata exclusivamente de una educación bilingüe que aparte a las comunidades indígenas de la formación general. Esta formación general debe ser también incorporar esas comunidades y eventualmente también en el marco de esa formación en la enseñanza bilingüe para el sostenimiento de sus tradiciones. Pero hay una fuerte preocupación del sistema internacional de que haya una concepción social de interculturalidad, es decir, que de alguna manera es lo que ha definido o que define en la actualidad la Constitución boliviana, ¿no? Es decir, el hecho de que la sociedad está integrada interculturalmente y que por lo tanto no hay por sí mismo predominio de una cultura sobre otra por el solo hecho de su origen. Bueno, estos son principalmente los criterios generales vinculados con estos tres grupos vulnerables, es decir, niños, mujeres y pueblos indígenas, porque los dos primeros están tratados por convenciones con jerarquía constitucional y el último por un artículo específico incluido en el artículo 75, inciso 17, que si bien habilita a legislar al Congreso sobre determinados tópicos, en realidad lo importante de ese artículo es que reconoce a las comunidades indígenas una serie de derechos que deben serle asegurados. Bueno, dejamos acá, nos vemos el viernes, donde vamos a culminar el tratamiento de este módulo y donde vamos a analizar el tema de las garantías constitucionales que también han sido objeto de incorporación expresa en el texto constitucional con la reforma de 1994. Bueno, nos vemos el viernes. Adiós. Muchas gracias.